Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Como siempre, un placer enorme estar conversando hoy con Matías Ferrari. Matías es socio de la firma Cerolini Ferrari, firma el líder indiscutidos en la República Argentina sobre, ¿no es cierto?, defensa del consumidor, acciones de clase y derecho bancario. ¿Cómo andás, Matías? ¿Bien? Bien, ¿vos cómo estás? Todo en Me orden. haces siempre sonrojar, siempre me haces sonrojar. Hacía rato que no nos veíamos. Sí, sí, Gusto volver a hablar contigo. Como siempre, lo mismo digo. vamos a hablar con Matías sobre temas de actualidad vinculados con defensa del consumidor, acciones colectivas, etcétera. Y otras yerbas, y otras yerbas. Y la primera pregunta que te quiero hacer para arrancar este conversatorio, Matías, es contanos qué Ujú. novedades normativas hay o han habido en este tiempo. Mira, hubo algunas cositas. Este no es ni un gobierno, ni un congreso, ni una subsecretaría de consumidor que se caracterice por un gran despliegue de nuevas normas, ¿no? Sí, sí, si querés, hay más derogación de normas. Entonces, en ese proceso de limpieza, llamémoslo, normativo en materia de consumidor, la Subsecretaría de Consumidor derogó una resolución de cláusulas abusivas que tenía predicamento en prepagas, servicios financieros bancarios y telefonía celular. Bueno, esa norma fue derogada pues se entendió que ya era superfluo a la luz de que cada una tenía su propia regulación ya a esta altura, ¿no? Esa norma tiene 20 años ya. Ujú. La famosa resolución 9 del 2004. Bueno, esa fue derogada hace poquito tiempo. Después, si querés, en un plano más propositivo, el gobierno anunció un nuevo sistema conciliatorio barra de mediaciones para lo que es el sector de medicinas prepagas, ¿sí? Promesa se llama, Nada. pero promesa, se llama promesa, le pusieron promesa de nombre. Arranca el 2 de septiembre, ahora en un par de semanas. Lo que se piensa es que sirva para descomprimir un poco la litigiosidad que hay en materia de medicina prepaga. Somos algunos un poquito escépticos de que logre ese cometido, pero bueno, es una nueva herramienta, si querés, conciliatoria de mediación que puso el gobierno entre los usuarios del sistema de medicina prepaga y las empresas de medicina prepaga, ¿no? Y si querés, en un tercer orden que no es tan normativo, pero también le pegan el palo, es una sanción del regulador de consumidor contra una plataforma online, ¿sí? De pedidos de delivery famosa. Ujú. Eh, hoy estoy más prudente, hoy no voy a decir tantos nombres propios. Una reconocida plataforma online en donde la plataforma lo que tenía, el sumario administrativo, la empresa se lo ligó básicamente porque la propina estaba tildada ya, ¿no? En el Mm. delivery, bueno, la propina estaba tildada en la aplicación. Y entonces esto es una discusión que hay a nivel mundial, ¿no? En materia de consumidor, llegó a la Argentina y para el regulador de consumidor nacional considera que el tilde ya esté puesto en una opción a considerar y a elegir por parte del consumidor, de alguna manera lo induce, ¿no? O lo puede someter a una suerte de posible traspié que pueda cometer el consumidor, donde pasa y ya pasó con el tilde, ¿no? Entonces, lo que en el criterio del Regulador Nacional de Consumidor debería suceder es que la opción no esté tildada y que sea el consumidor quien activamente tilde. Esto parece menor y la sanción fue, o sea, menor para estándares hoy de Argentina, ¿no? 5 millones de pesos, que es la nada misma. Ujú. Para los que no son de Argentina, sepan que 5 millones de pesos son aproximadamente $4.000, ¿no? Es un monto muy bajo. Hoy la Argentina tiene esta sanción, lo que pasa que era bajo ley anterior, ¿no? La de $4.000. Hoy esa sanción está actualizada en cerca de 1,2 millones de dólares. Pero bueno, le pusieron lo que era para la ley anterior la sanción máxima. Ahora, ¿dónde está la relevancia? Bueno, que hay una enorme cantidad de negocios online que funcionan con, ¿sí? El tilde ya premarcado, ¿no? Entonces, que el regulador nacional, y hay acciones de clase también por este tema, pero bueno, no nos metamos ahí por un segundo, interesa porque este es un tema que el regulador nacional consideró que era relevante y dentro de los proyectos de ley que han habido en la Argentina, este tema está como un tema a considerar, que es que no se ponga una marca
por default en las opciones del consumidor, que sea el consumidor el que lo elija activamente, ¿no? Ahora, Esta te hago una discusión no es pregunta ahí, argentina, Matías. en todos lados. Sí, Te hago una pregunta, Matías, ahí. Más allá del tilde, que coincido, la verdad, con la decisión del regulador ahí, ok. sin ser pro consumidor, pero ahí No, no, está bien. ¿no? La validó la Cámara, el revisor judicial, la Cámara Contencioso Administrativa validó esta sanción. Sí, ¿no? O sea, no sos el único que la vio Ok. criteriosa. Eh, ¿Hay como ya un monto también preestablecido? 10, 20, 30, 18, 15 ¿O o decir de no? sanción? No, no, Ah, de perdón. propina. Además, además de venir, Ah, bueno, bueno, ese además es de el venir punto, ¿no? Porque pretildado, ¿hay ya un esto puede monto ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser un seguro, puede ser, digo, en distintas aplicaciones, ¿no? Un seguro puede ser el transporte que te lleva del aeropuerto a el lugar de destino donde te alojas en unas vacaciones. Digo, puede haber múltiples niveles. No, no hay una definición de, digamos, si es razonable que sea el 10, el 18, el 5. Lo que hay es, si el consumidor va a tener que sacar plata de su bolsillo, lo tiene que elegir activamente y no puede ser algo que por default esté ya marcado. Ok, ok, bien. ¿Algo más? No, Vinculado. no, a nivel normativo no ha habido demasiado, por lo menos en estos meses, ¿no? Que agarramos Ok. estos últimos meses. Me llamó la atención lo de promesa, más allá del nombre, Eh, este, mm, porque en derecho del consumidor la conciliación es un proceso obligatorio, ¿no? Bueno, tuvimos una novedad a comienzo de año que es el regulador nacional derogó el famoso COPREC, ¿no? Lo que era para los Mm, laboralistas el seclo de consumidor, ¿no? Lo derogó. Eso no quiere decir que no haya instancias de conciliación, solo que están descentralizadas, atomizadas en todas las jurisdicciones. Pero no hay más conciliación nacional, ¿no? Entonces, esto es, si querés, una vuelta al sistema de conciliación nacional, pero específicamente solo para prepagas, ¿no? ok, bien. Eh, ¿Solo prepagas o también en telefónicas? Prepagas, prepagas, Mm. prepagas. Bien. ¿Y en acciones colectivas qué nos puedes decir? ¿Alguna novedad? Hay varios, siempre hay un montón acá. Eh, a ver, a nivel nuevos casos, ha habido algunos nuevos casos. Por ahí algunos lo mencionamos en alguna charla pasada, pero lo menciono porque hoy están muy en el trending topic, ¿no? Uno es el tipo de cambio no dólar, ¿no? Digamos, para aquellos que son, para aquellos que son residentes argentinos, ¿no? Que tienen tarjeta emitida por un emisor local argentino. Te vas al exterior, pero te vas al exterior a cualquier país que no maneje dólares, es decir, que no sea Estados Unidos, no sé, Ecuador y Puerto Rico, ponele. ¿No? Entonces, Europa, Japón, Uruguay, Paraguay, Brasil, ¿no? Mm, Destinos, si querés, más clásicos para los argentinos. Bueno, cuando se hace ese pase de moneda local de destino, ¿no? De reales a dólares, de pesos uruguayos a dólares, de yenes, de euros a dólares. Finalmente, el usuario recibe su resumen de tarjeta con la denominación en dólares y en Argentina lo puede pagar o en dólares o en pesos argentinos. ujú. ¿Sí? La demanda es, escúchame, ese arbitraje de cambio entre la moneda de origen, ¿no? El dólar, perdón, el yen, el euro, el peso uruguayo a dólar. ¿Quién la hace? ¿Cómo la hace? ¿Cuándo la hace? ¿Y a quién se le informa? Esas cuatro preguntas son el juicio. Ok. ¿Quién la hace? ¿Cómo la hace? ¿Cuándo la hace? ¿Y a quién se le informa? En la madre de todas las batallas, están todos los emisores bancarios de tarjeta de crédito en Argentina demandados por esto y básicamente la demanda lo que dice es, ese tipo de cambio no está informado en ningún lado, ese tipo de cambio, para peor, según la demanda, tiene un markup, es decir, sobre lo que podrían ser tipos de cambio de referencia, que la demanda lo dice, dice básicamente Banco Central de Argentina, Banco Central de origen, o sea, el Banco Central de República Oriental de Uruguay, o el mercado mundial de divisas Forex. Si tomas cualquiera de esas tres referencias, la demanda dice que los emisores en Argentina le meten un markup. Y ese markup, por supuesto, dicen, no está informado. Esto no es que salieron con una originalidad total, esto es
replicar un caso que existió en Estados Unidos, en donde los grandes, Wells Fargo y varios jugadores más, fueron demandados en acciones de clase en Estados Unidos porque en el pase de euro a dólar, cuando los norteamericanos iban a Europa, había un markup no informado en el tipo de cambio y los grandes jugadores en Estados Unidos tuvieron que poner sí, varios cientos de millones de dólares en settlements por este tema. El caso está tomado desde ahí, ¿sí? No, no es una originalidad argentina, Ok, ¿sí? ok. Este es un caso que, como decimos acá, se las trae, ¿no? Es un tema sensible. Después, otro tema que si querés está, que no es nuevo, pero es nuevo para todo lo que es lo que es el mundo de bancos digitales. La Argentina está desarrollando muy fuertemente, ya de hace unos años, varios jugadores fuertes en banca digital, ¿no? Son banco, no son fintech, ¿no? Básicamente lo que plantea la actora es la tasa de interés que cobran estos bancos en financiamientos a clientes, fundamentalmente en préstamos personales, es abusiva, ¿no? Este es un reclamo que ya existe en la industria fintech, que existe en tarjetas, en algunas tarjetas de crédito. Bueno, ahora lo recibieron los bancos digitales. No, no es novedoso, pero sí es novedoso que se hayan metido con bancos. Este no es un reclamo normal en bancos, pero sí ya lo es en Argentina en bancos digitales. Y el último tema, si se quiere, también para como una pincelada de acciones de clase nuevas en Argentina, es un caso que no está tramitando en Ciudad de Buenos Aires, sino en Mar del Plata, que también lo tienen una gran cantidad de entidades financieras, es el de los intereses punitorios en tarjeta de crédito. ¿Sí? Los intereses punitorios, básicamente, cuando vos estás en mora con la tarjeta de crédito, se te aplican intereses punitorios. Eso tenía un tope legal en la ley de tarjeta de crédito. El famoso DNU 70, el decreto de necesidad de urgencia 70, el que sacó el presidente Milei, ni bien arrancó su mandato, dentro de la multiplicidad de cosas que abordó, una de las cosas que hizo fue derogar el tope de los intereses punitorios en tarjeta de crédito. Entonces, las asociaciones de consumidores plantearon una demanda primero pidiendo la inconstitucionalidad de esa eliminación del tope. Y segundo, pidiendo que cualquier cosa que haya superado ese tope, que hoy está derogado, Ujú. cualquier cosa que los bancos hayan cobrado en exceso de ese tope, sea devuelto a los clientes, ¿no? Por lo que yo vi, los bancos no se movieron a mansalva cobrando intereses punitorios superiores a eso, se mantuvieron en esa línea, pero Ujú. bueno, esa es otra demanda que entró y que no es tan sensible como la de tipo de cambio no dólar, pero también es un tema cómo te pega el negocio de tarjeta de crédito, ¿no? Pero bueno, es algunas pinceladas de las novedades. Ok. Yo ya sé cuál es tu favorito, cuál te interesó más. No, la verdad, bueno, sí, el último, la verdad que no, no, el tema de interés punitivo. Sí, porque la verdad que ponerle un límite al interés punitorio, digamos, justamente el interés punitorio tiene por objetivo incentivar el cumplimiento, Ujú, correcto. es como la cláusula penal, digamos, un pésimo artículo del código, donde ahí las partes tienen que libremente decidir o acordar, digamos, si las partes acordaron una cláusula Sí, penal, listo, es la cláusula penal pactada. Pasa que ya es un artículo que viene mal de Génesis, ya Vélez lo escribió mal, así que es un artículo claro. que, desde mi punto de vista es merecedor de mucha crítica, con lo cual no, no me despierta mucho interés el último, pero sí el de las tarjetas de crédito y el tipo de cambio. ¿Esto en qué instancia se encuentra? Están contestando demanda. Estamos contestando demanda. Estamos contestando demandas. Estamos contestando demanda. Estamos en el ojo del huracán en este momento. Ok, ok. Y esta acción de clase, además de ser una acción de clase, también es, por lo que te escucho, es como una acción de clase donde hay múltiples demandados. Sí, es una acción de clase de las sistémicas, ¿no? O sea, Claro, detectan una supuesta práctica comercial que consideran ilegal y entonces van contra todo el todo el sistema. sistema, Digo, porque entienden, según la actora, entienden que esa práctica es común a todos los toda la industria. jugadores. Ya, exactamente. No, no es la primera vez que pasa esto, ¿no? Un enfoque sistémico contra una industria. Claro, bueno, pues, ok, perfecto.
Pero daría la impresión que va a ser una discusión larga. Va a ser una discusión larga. Es una Va a discusión ser una larga. discusión larga y tortuosa. Por lo menos seguro para cuando quizás haya sentencia, ya vas a tener muchas más canas que yo. Así que, No sé si va a tardar. Hay algo que pasó en la Argentina, que es el fenómeno de la aceleración de los juicios colectivos, ¿no? Si querés, en una primera etapa, digamos, los juicios podían durar 10, 15 años. ujú, Hoy, si querés, siguen siendo largos, ¿no? Obviamente, ningún juicio dura un año de estos, ujú. pero por ahí estás en 3, 4, 5 años, Ah, no, ¿sí? bien. Hasta tener una sentencia de primera instancia. Entonces, no sé cuántas ya tengo canas, Pablo, igual, pero, Che, pero escúchame. ¿Qué novedades hay, si es que las hay, ya que estamos hablando de banca digital, etcétera? ¿Hay algo vinculado con cripto? sí, 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 a ver, cripto es siempre un tema interesante, ¿no? Porque, viste, estamos siempre, viste, bueno, avanzamos un poquito, retrocedemos, ¿dónde? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Ahí la CNB tomó una definición ya hace unos meses, hacia el filo del primer trimestre de este año, donde dictó una regulación, ¿sí? De los PSAV, los proveedores de servicios de activos virtuales. Em, a ver, la regulación no es tanto de consumidor, ¿no? Pero lo que hace es poner, ¿no? Una regulación para una industria que en la Argentina somos uno de los países de más uso de criptoactivos. Entonces, ya puso una regulación en donde estableció un registro, ¿no? Las obligaciones que tienen los jugadores en esa industria respecto de cómo deben conducirse, etcétera. Y dentro de los considerandos habla específicamente de tutelar al consumidor, dice consumidor, pero después no lo usa, ¿sí? En la norma en sí, lo pone en los considerandos, pero sí en la norma habla de la protección del usuario, la información adecuada al usuario, la información clara al usuario, etcétera, y claramente está pensando, ¿sí? En el usuario minorista, ¿no? No está pensando en el que mueve 200 millones de dólares en Sí, sí, criptoactivos. sí, sí, Pero sí. bueno, entonces hay como una suerte de régimen de información, ¿no? De algunas cargas, pero no tenés, si querés, lo equivalente en normas del Banco Central, ¿no? De ya todo un andamiaje, una mini ley de consumidor que tiene el central para lo que es servicios bancarios. Todavía CNB no lo tiene. Luego me preguntás, ¿va a pasar eso? Sí, creo que en algún momento eso va a pasar. Están avanzando de a poquito. A la par que esto pasaba, hubo dos fallos interesantes, también, de vuelta, no tenés miles de fallos en materia de criptoactivos, pero el tema de cómo, lo que yo llamo el Pac-Man de defensa del consumidor, entra o no entra al mundo de los cripto, es un tema. Bueno, como no era tan difícil conjeturar, el Pac-Man entró. Y entonces, Ujú, ¿cómo entró? Hubo un caso en la justicia comercial nacional de la Ciudad de Buenos Aires que una persona básicamente le robaron $300.000 en cripto de su billetera, ¿no? Y entonces hace el reclamo contra em, el- la empresa. La empresa tiene la particularidad de que está radicada en Peñón de Gibraltar. Y a su vez tiene la particularidad de que tiene licencia bancaria en Peñón de Gibraltar. Por supuesto, no es un banco autorizado en la Argentina. Pero esta persona tenía básicamente su cuenta ahí. Y entonces hizo el juicio acá. Y entonces la convocan a la empresa acá. Y la empresa se presenta acá y plantea la incompetencia del juez argentino para litigar esto. ujú, Y entonces acá hay una particularidad que es que, digamos, el tribunal lo que dice es, momento, allá hay licencia bancaria. Y entonces es cripto, pero también es una suerte de banco que no está autorizado en Argentina, pero sí en el exterior. Y entonces le aplica la regulación del Código Civil de contratos bancarios de consumo. Y vía la regulación de contratos bancarios de consumo, dice, y en definitiva el consumidor puede elegir litigar en Ciudad de Buenos Aires, en su domicilio, el domicilio del demandado, el domicilio de ejecución del contrato. No es tanto interesante por un tema de la competencia, sino que es más interesante porque dice, blanco sobre negro, creo que acá hay una relación de consumo y en consecuencia aplican las normas de consumidor. Un fallo parecido, se puso loco mi perro, un fallo parecido es de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, también discutiendo la competencia contra una empresa cripto que hoy no existe más
y entonces le estaban reclamando los daños por una suerte de pseudo moneda, pseudo criptoactivos. Bueno, y entonces, de vuelta, le plantean al juez, vía defensa, ¿no? La empresa demandada le dice, no, momento, este señor no es un consumidor, este señor es un inversor en criptoactivos. Y la noción de inversor en criptoactivos excluye la noción de consumidor. Eso le dice el demandado al actor. Esto, el tribunal de primera instancia lo toma el argumento y dice, es verdad, ¿sí? Entonces rechaza, ¿sí? El planteo desde la óptica de las relaciones de consumo. Pero cuando llega a la cámara dice, no, 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 momento, momento. La noción de inversor en criptoactivos o en lo que sea, de hecho cita un fallo de la Corte, la noción de inversor en criptoactivos no excluye la noción de consumidor. Se puede ser inversor a la par que se es consumidor, porque el afán de lucro no excluye que alguien pueda ser consumidor o usuario financiero de un servicio. Y esto, hay un fallo ahí, hay una cita de un fallo medio mentiroso de la Corte, porque trae un fallo de la Corte, porque digo mentiroso, con todo respeto por el tribunal, ¿no? Pero porque la Corte en ese fallo que cita la Cámara de Contencioso Administrativo Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, la Sala 2, el fallo de la Corte estaba analizando la responsabilidad de las calificadoras de riesgo en el mercado de capitales. En donde era un juicio contra Standard Poor's, básicamente porque le digo, che, usted evaluó cualquier cosa, este título. Y entonces la Corte, en un parrafito muy chiquito, si al final dice, bueno, al final también es importante el trabajo de las calificadoras de riesgo porque está en juego, ¿sí? El público consumidor general, ¿no? Los inversores en general en el mercado, minoristas, mayoristas, etcétera. Voy a decir, bueno, no, no sé si la Corte ahí validó la idea del consumidor financiero, pero bueno, ponele que se puede hacer esa interpretación. Bueno, a partir de eso, y de esto que decía, de que el afán de lucro no excluye la noción de consumidor, el tribunal dice, no, no, momento, esto es una relación de consumo y bajo ese prisma hay que analizarlo, ¿eh? Digamos, entonces tenés dos precedentes que ninguno de los dos está firme, pero bueno, son dos precedentes al fin, donde lo que dice es, si hay servicio de criptoactivo, hay relación de consumo. Bueno, a ver, súper, súper interesante porque le plantea esto a las fintech, ponerle de alguna manera, Yo soy a la fintech con el vertical cripto, recontra. ¿entendés? Que no tienen, que tienen en Argentina quizás ni siquiera oficina de representación, no tienen nada. Eh, Bueno, eh, ahora, Esto de eso era así, algunos casos, pero desde la someterte a la norma de CNB jurisdicción. para acá, estás obligado, ¿eh? A tener domicilio en Argentina. Ok, pero te obliga a someter, digamos, de alguna manera te está, digamos, obligando a someterte a la jurisdicción de tu inversor, por ponerlo de alguna manera, Sí, sí, sí. y no Tiene un a... lado B eso. Tiene un lado B igual, ¿eh? Vos sos la billetera, el banco con licencia en Peñón de Gibraltar. Tenés cero activos en la Argentina. Y anda a cobrarle. Te importa mucho que te condenen en Argentina? Si no, tenés que ejecutar la sentencia en Peñol de Gibraltar. Eh, Sí, 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 sí. Exacto. Lo que decís no, es entonces, lo tiene que el lado B que, a ver, jurídicamente, judicialmente hace mucho sentido, en términos prácticos de efectividad es es relativo. relativo, es relativo, es relativo. Porque tenés que ir a ejecutar la sentencia al Peñol, a Peñol de Gibraltar o donde tenga activos ¿cómo No se se llama? tiene activo, ¿no? Claro, y andás a ver dónde tiene Totalmente, activos, porque no vas a averiguar nunca. Ok, es cierto. totalmente. Está bien. Ese es un tema que muchas empresas cripto en la Argentina lo usan como un diferencial, ¿no? Sí, ya sé que hay plataformas en todo el mundo, pero si mañana tenés un martes 13, los que estamos acá, con domicilio acá, con activos acá, somos los que respondemos. Los que Claro. están afuera, andás en un reclamo. Bien, bien. Por último, el tema acciones de clase en sí mismo, ¿está habiendo algún Sí. tipo de, no sé, proyecto de ley, algo del Poder Ejecutivo? ¿Hay algo en danza? ¿Tenés novedades de algo? Mira, es un tema que vuelve siempre, ¿no? Algo que preguntan mucho los clientes es, che, ¿va a haber algún tipo de límite, algo, viste? Va a haber alguna... Más que nada por esto que charlamos, ¿te acordás el año pasado, Pablo? Que es, che, los cripto, perdón, los cripto, digo, las acciones de clase, ¿no? Digamos,
llegaron para quedarse. Este gobierno le va a poner algún coto a esto, ¿viste? Va a hacer algún tipo de emprolijamiento, algo. La verdad que es un tema, por lo menos en lo que charlo con muchos colegas y lo que vemos parece un no tema para el gobierno. Está bien, el gobierno está con otros frentes. Mm, Se presentó a fines del año pasado el proyecto de ley de Código de Consumidor, que mm, tiene toda una regulación expresa de. Cuando digo se presentó en la órbita mm, de una agencia del Poder Ejecutivo, ¿no? Digo, lo presentaron en la órbita de Secretaría de Comercio. mm, Entonces, no es que lo presentó un legislador de la oposición. mm, Pero presentaron medio silbando bajito y no ha tenido mucho envión. Es probable que si algún día se le da envión a esto, se va a tomar ese proyecto como una base sólida del cual trabajar, pero ni en el Congreso ni en el Poder Ejecutivo estamos viendo, digamos, una intención de alguna manera, reglamentar o regular tema de acciones de clase. Lo cual no quita que en la justicia, ¿no? Está habiendo algunos límites que se están poniendo. mm, Digo, acaba de haber dos sentencias rechazando dos acciones de clase grandes, grandes, una contra una prepaga y otra contra una automotriz. em, y los dos casos fueron un límite al tema de acciones de clase, ¿no? Entonces, esto también hago un poco de vez en cuando, viste, me dicen, perdemos todos los juicios de acción de clase. No, todos no se pierden, digamos, pero de vez en cuando se ganan algunos. Estos son dos ejemplos de eso, ¿no? Dos rechazos muy claros. Y mm. después el último punto, como cuestión que puede redefinir para un lado, para el otro, para donde sea, es la discusión de la Corte Suprema, ¿no? Digamos, el tema de acciones de clase es un tema que pivotea fuerte en la Corte Suprema, donde la Corte Suprema delimita los contornos, hasta dónde, etcétera. Lo ha hecho de 20 años para acá, ha jugado ese partido la Corte. Cómo la Corte Suprema defina su composición, ¿no? A través del Claro. Congreso, va a ser una cuestión central de cara al tema acciones de clase. Hemos conversado con Matías Ferrari. Matías, la verdad que como siempre, muy útil hablar contigo. Un placer conversar con vos sobre estos temas. Y bueno, las puertas abiertas para un próximo Legal Insight. Dale. Dale, muchas gracias y te esperamos acá por Palermo, Pablo.